El futuro de la alimentación está en el océano. La fortaleza de las comunidades costeras está en el océano. La conservación de identidad está en el océano. Hoy en el podcast Líder B2B conversamos con Paula Miranda, la gerente de la unidad de Ciencia, Salud y Agroalimentos en FISA. Y no olvides suscribirte y darnos like para seguir conversando. Vamos al podcast. Bueno, hola, soy Paula Miranda, soy de profesión médico veterinario y actualmente estoy a cargo de la gerencia de Aquasur desde la unidad de negocios de ciencia, salud y agroalimentos de FISA del grupo GL Events. Oye, Paula, me contaron que tiene una relación muy fuerte con el océano, con los animales, y que desde tu infancia lo que te llevó a estudiar veterinaria y a llegar a este punto en tu carrera, tiene que ver con eso. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, cómo llegaste a donde estás hoy. Sí, o sea, bueno, yo estudié medicina veterinaria, creo que soy como una de las pocas personas que estudió medicina veterinaria para estudiar salud de peces. O sea, mi meta siempre fue estudiar salud y patología de peces. Eh, Mm. Actualmente hay muchos veterinarios que piensan estudiar veterinaria para dedicarse a la patología y la salud de peces, pero en el tiempo en que yo estudié no era tan común. Y bueno, mi vinculación con el océano tiene que ver con mi infancia. Mi papá es campeón de caza submarina, fue campeón de caza submarina mucho tiempo. Hacía buceo en apnea, caza submarina, que es básicamente recolección de especies. Entonces eso implicó para mí que desde muy chica estuve metida en las caletas de pescadores, viendo muchas especies de peces que salían de esos campeonatos de recolección de especies y mucha vida de caleta, mucha vida con pescadores artesanales, eh, y también como conocimiento de anatomía comparada de una manera súper disruptiva, diría yo, o sea, estar en un bote, ver cómo subían esos peces y después de eso había que clasificarlo, había que abrirlo. Entonces hice como un curso intensivo de anatomía comparada sin saberlo. eh, y bueno, y esta vinculación con las caletas y con el mar como que también te permite darte cuenta de que el océano y todo lo que viene de ahí tiene un sistema de relaciones súper complejo y muy vinculado como a lo social y muy vinculado como a la vida de borde costero, que en Chile es muchísimo. O sea, piensa que somos un país larguísimo, 4.500 kilómetros de costa y 85.000 kilómetros de costa efectiva, si contamos como los recovequitos entre medio de las islas y los archipiélagos. O sea, Chile es mar, básicamente. Hay dos cosas que me quedan de escucharte, ¿ah? Y una es, cuando estuviste estudiando en la universidad, ¿qué momentos eran los que más recordabas cuando estabas con tu papá en las caletas, en esos momentos que se volvía realidad la teoría, digamos, y que de alguna forma te hacía comprender mejor la materia, lo que estabas aprendiendo, más allá de la anatomía comparada, esas frases que quizá él te decía y que resumía en 3 palabras o en 8 palabras lo que te enseñaban 40 hojas? Mm, o sea, mira, como la primera cosa es que la experiencia de la práctica no te la da la universidad, o sea, para nada. Entonces, la aproximación al terreno es súper diferente. O sea, qué es campo y cómo se evalúan o cómo se integran las opiniones desde las sabidurías múltiples. Y que eso yo creo que es como algo que, pucha, idealmente todo científico, todo profesional debería aprender tempranamente. ¿Sabes? Como el diálogo con las comunidades es un diálogo abierto y bidireccional. Los conocimientos y el intercambio de saberes siempre va de un lado a otro. No hay por qué hacerlo desde una dirección vertical y yo creo que esa posición que aprendí desde muy chica me ha ayudado muchísimo como en el crecimiento desde los aspectos profesionales múltiples, digamos. Súper. Oye,
Bueno, nosotros conversamos con unos amigos y decíamos que yo creo que todos los chilenos debemos tener un tío que fue pescador o algún pariente que fue pescador, ¿vale? Hoy día no hay tantos pescadores, pero en algún momento, ¿cierto? El borde costero había muchos pescadores. Yo tengo un tío que fue pescador, por eso Ujú. te lo comento. Y que para mí era alucinante, o sea, a mí una de las cosas que más me alucinan es cuando voy al borde costero, ¿cierto? Cuando voy a la playa, como decimos, es quedarme observando las caletas, cuando llegan, o a veces voy temprano para poder ver cuándo salen. Y uno de mis sueños frustrados es salir a pescar con ellos, ¿vale? La Ah. verdad, siempre no he tenido el coraje todavía de acercarme y decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ver esta experiencia, porque no quiero que se sientan que es como turismo, ¿cachai? Que es como, pero lo haría con mucho respeto. Creo que ahí hay Mm, mucho aprendizaje. mm. Oye, y hablando Sí. del borde, tal, ¿iba a decir algo, parece? Sí, eso que te iba a decir que finalmente como, o sea, como que hay muchas caletas que están haciendo ese viraje precisamente como a turismo y como que la experiencia como de vida del pescador se traspase como a través de turismo, de intereses especiales para las personas que quieren efectivamente experienciar esa manera de vida. Así que Claro. sí, no es como una falta de respeto del vivirlo Ah, como ya. turismo tampoco, es Bueno, como, sí, está lo voy a integrado poder ya hacer. también como, sí, como muchas caletas está integrado esa manera como de aproximarse también de desde como un nuevo modelo de negocio también, pues es súper importante para las caletas la diversificación de su estructura de negocio. Claro, Ujú. exactamente. Sí. Oye, y hablando de esto, Chile tiene 600, o sea, 6.500 kilómetros, como dijiste tú. ¿Cuál es el futuro de 4.500. Ujú, la, sí. Sí. ¿Cuál es el Eh, futuro de la acuicultura en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, tenemos un futuro bastante interesante, muy prometedor, o sea, partiendo, por ejemplo, desde lo sustentable que es la actividad acuícola si la comparamos con otras actividades que producen proteína animal. O sea, como la actividad acuícola de partida no utiliza agua o utiliza muy poca agua dulce en comparación con la producción de pollos o la producción de cerdos o la producción de vacas, por ejemplo. Entonces eso le da una posición respecto a lo que es producción de proteína animal sustentablemente muy interesante, una huella hídrica baja, al mismo tiempo tiene una huella de carbono baja, y en Chile tenemos experiencia acuícola con el tema de los salmones, o sea, tenemos años de adquirir experiencia con profesionales de altísima calidad. De hecho, actualmente hay muchos profesionales que se están yendo fuera. Tenemos como una exportación no tradicional de profesionales acuícolas por la calidad de ellos mismos. Y también tenemos mucha tecnología, muchas startups, mucha innovación como en torno a la acuicultura y un potencial de crecimiento con nuevas especies y diversificación acuícola importante. O sea, también somos además de ser un productor de salmón importante, como el segundo productor mundial más relevante como de salmón y el primero de trucha, también estamos en la segunda posición de productores de mitilio, de chorito. Eh, No. y están entrando nuevos cultivos como el cultivo de congrio, el cultivo de ostra. Hay proyectos Corfo de diversificación acuícola asociados a algas marinas, especies como Macrocystis pirífera, etcétera. Entonces, hay un potencial, hay un mercado, hay una necesidad. Eh, Hay también data científica que apunta a que la producción de proteína desde la acuicultura puede tener muy buenos indicadores en términos de sustentabilidad, pero claro, eso hay que racionalizarlo, hay que ponerlo en una política pública, eh, tiene que haber asociatividad de parte de los privados, de parte de las institucionalidades públicas, nuevos inversionistas, desarrollo de mercados. Eh, no es un sistema fácil de articular, pero está todo como para que se tome y se articule y nos transformemos en Chile potencia acuícola, que es lo que deberíamos ser. Claro. Oye, Paula, mira, veo
distintos puntos de vista lo que tú me dices. Voy a ir primero por el punto de vista, ¿y por qué no está en nuestra dieta diaria, ¿cierto? En nuestra dieta semanal, los alimentos acuícolas, si tenemos ¿cierto? Una gran costa, tenemos una riqueza, una variedad. Creo que algo adelantaste de políticas públicas, pero tú un poquito desarrollar más eso. ¿Por qué? ¿Ustedes, la Mm. industria, qué creen? Sí, o sea, bueno, de partida un tema cultural, o sea, un tema en la cultura como de nuestro país, que no tiene el hábito de consumir mariscos, pescados y algas en su dieta. Eh, es un tema de política pública porque tiene que ser desarrollado, tiene que haber un programa de fomento de consumo de productos del mar para poder cambiar Claro. la cultura en el fondo. Eh, y eso es parte como es parte de las iniciativas que tienen que ocurrir de aquí al 2030, digamos, es como la FAO está fomentando todo este concepto de la transformación azul, que son alimentos sostenibles y saludables para la población humana desde los océanos de aquí al 2030. Y parte de esa transformación azul es la acuicultura, pero también es la educación en torno a los océanos, como el Ocean Literacy, y dentro de eso está lo importante que es consumir productos de origen marino por todas las propiedades que tienen, tanto a nivel nutricional como en términos de características de sustentabilidad productiva e idealmente de consumo local. O sea, que es como, es súper distinto que yo me coma un pez que viene, un pescado que viene, no sé, pues desde Asia, que me coma un pez que viene de la caleta de Quintay, por ejemplo, o que viene de la caleta de Totoralillo Norte, o etcétera. Entonces también hay todo un tema ahí de narrativa, de relato, de cercanía con las comunidades que hay que desarrollar y hay que trabajarlo. Eh, Todo esto no va a ocurrir de manera espontánea, o sea, tiene que Ya, articularse. eso. Eh, sí, Yo creo que y eso que hay dices mucho tú, que hacer, súper importante. sí, hay mucho que hacer ahí. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque muchas veces todo nos indica que algo hay que hacerlo, que algo debe ser, algo debe existir, pero no existe aquello que lo catapulta, ¿vale? Aquello que lo empuja. Yo creo que este es ese tipo de cosas. O sea, la lógica nos dice que deberíamos ser consumidores número uno, por ejemplo, del mundo de pescado, de peces, ¿cierto? Pero no es así. Entonces, algo hay que hacer, algo hay que hacer. A mí se me viene a la mente un ejemplo que alguna vez también escuché en una conversación con amigos, que algo así pasó con el huevo, que en un minuto se identificó el huevo como un alimento que tenía mucha proteína, que tenía que estar o sea, que tenía mucha proteína, que era de fácil acceso, era de fácil preparación, ¿cierto? Y era un alimento que había que promoverlo. Entonces, yo creo que acá también puede pasar eso, que Sí, bueno, o sea, qué bueno que diste ese ejemplo del huevo, porque en el fondo el huevo también como que sufrió de una campaña como anti-consumo de huevo, o sea, como que se hablaba de que no había que comer tanto huevo porque tenía un exceso de colesterol, etcétera, y luego se demostró que el huevo es una proteína de excelente calidad, que es saludable consumirlo, etcétera. Bueno, también eso es importante, como un conocimiento informado, una comunicación de la ciencia en línea con la comunidad, con el stakeholder al que le estoy hablando, que no vaya muy arriba, que no vaya muy abajo, que no diga cosas que son incomprensibles o extrañas, ya, eh, porque estamos en la era del exceso de información. Entonces, lo que menos puede hacer la gente es definir, hacer una curatoría de toda esa información y saber qué es verdad y qué es mentira. En verdad, no hay verdades ni mentiras, hay mucha información dando vueltas. Sale una publicación, no sé, pues cada milésima de segundo sale una publicación y algunas cosas dicen consumir peces es bueno, otras dicen consumir peces es malo, pero resulta que en la palabra pescado tenemos una variedad
de definiciones de pescado, no sé, jurel, etcétera, etcétera, o sea, y son todos diferentes. Y resulta que las afirmaciones que escuchamos son consumir pescado es malo, o consumir marisco es malo. Cuando tienes, no sé, muchas especies, muchas, Claro. que se producen de manera distinta, que se pescan en distintos lugares, que tienen distintos ciclos de vida, etcétera. Entonces, en la era de la generalización, eh, hacer una buena estructura de información y comunicación como de la ciencia hacia tus públicos, yo creo que también es algo donde la acuicultura tiene mucho que hacer todavía. Acuicultura es mucho más que salmón, sin duda, sí, muchísimo más que salmón. Pero nos encontramos con campañas que son anti-salmón y que a estas alturas están siendo como campañas anti-acuicultura, cuando de verdad la acuicultura es el futuro. La acuicultura es donde nos tenemos que poner para alimentar a la humanidad de aquí al 2030. Entonces, Mm, estos discursos perversos que en el fondo se sitúan en esto que Isabel Stenger le llama como las alternativas infernales, que es como, les pongo dos alternativas donde una es buena y la otra es mala, nos incapacita de transitar las polaridades. Y estamos en un mundo donde hay que saber transitar las polaridades para tener éxito. No podemos polarizarnos. Entonces, la acuicultura, de verdad, es una invitación a transitar esas polaridades para un futuro sostenible en términos de seguridad alimentaria global. claro. Oye, Paula, te voy a hacer una pregunta que puede ser muy básica, pero creo que es importante porque para profundizar en esto, ¿cómo definirías tú la acuicultura en palabras simples? No para alguien de la industria, sino que alguien que quiere comprenderla. O sea, la acuicultura es cultivar el océano desde el conocimiento de las especies que nos permite sembrar, alimentar y cosechar. Vale, ¿Para qué? Para que pueda haber un consumo humano controlado en el tiempo y con productos de muy buena calidad. súper. Uh -huh. Oye, no, difícil ser anti-acuícola entonces, con esa definición. O Bueno, sea, es como ser antiagricultura en el fondo. Es como yo no estoy de acuerdo con que produzcan alimentos saludables para la humanidad. claro, No, no, o sea, no, pues, o sea, es como, o sea, de hecho yo creo que todo lo anti es como, por definición, un problema. Eh, Estamos sí, en un mundo complejísimo, o sea, muy complejo, donde las visiones de mundo dependen de muchas cosas, imaginarios, dónde naciste, tu cultura, etcétera. Eh, Pararse como en una posición de verdad, en verdad lo único que ayuda quizás es como a no transitar estas polaridades y estas conversaciones necesarias para poder construir esa multiplicidad. Y necesitamos transitar esas polaridades, necesitamos ser transdisciplinares, necesitamos más, no sé, pues como periodistas, antropólogos, etcétera, que se profundicen en qué es la acuicultura, cuáles son las brechas, cuáles son las innovaciones, cuáles son las necesidades de acuicultura de aquí al 2030, cómo lo vamos a hacer. claro. Necesitamos Mira, más diversidad. sí, mira, a mí se me viene a la mente una frase. Yo tuve la oportunidad de conocer a Andrés Pérez, un director de teatro con reconocido a nivel mundial, y una vez me contó que una de sus profesoras, una de sus maestras, que es una de las fundadoras del Cirque du Soleil, le decía, Andrés, si tú realmente quieres hacer cambio, no tienes que ir en contra de, sino que tienes que ir a favor de, tenés que aprovechar el movimiento y ahí ser inteligente y surfear ese cambio, digamos. Entonces yo creo eh, que los cambios, digamos, no necesariamente están en ir en contra, sino que en el anti, ¿cierto? Que el anti ya te coloca en una posición compleja y en una posición te pone, o sea, el anti te coloca en una posición compleja porque te amarra, no podéis salir de ahí. O sea, si yo soy anticultura, ¿cuál es el camino que puedo tener?
ser ¿cachai? O sea, está el arte de agricultura y queda ahí preso, po. No está no hay un camino medio, no hay matices. Entonces, la única forma de mantenerte ahí es ser terco, ¿cachai? Mm, Porque si no, cediste todo, po. O sea, un milímetro que te mueves y cedes. Entonces, eso paraliza, mm. ¿cachai? Entonces, creo que eso lo veo relacionado con lo que tú decías del anti. Sí, sí, es que estamos llenos como de posiciones polares, o sea, muy polarizadas. Y eso no solo con la acuicultura, y que vuelvo a decir, es como más bien con la producción de salmón que han ocurrido estas polarizaciones. Pero sin embargo, eso ha limitado el conocimiento público de qué es acuicultura y cuál es como el potencial de la acuicultura tanto en Chile como a nivel global y la importancia que tiene la acuicultura para la seguridad alimentaria del mundo. Entonces, Claro. una posición de desinformación eh, termina como generando un problema de marca mayor y que tenemos que ser capaces de transitar en términos como de una comunicación de la ciencia, porque como que todas estas cosas también tienen que tener una bajada validada por pares, digamos. Tampoco es como que alguien diga, oye, la acuicultura es buena, ¿por qué? Porque yo hago acuicultura y yo lo digo, no. O sea, acá tiene que haber método, respaldo científico, buenas curatorías de información, hay que decir lo bueno, pero también hay que entender los problemas, definir las brechas y Es, atender las conciencias con innovación, pues si al final eh, todo el conocimiento es dinámico, por eso ponerse en una es, posición complica el eso, avanzar también. Eso, Uh yo creo que -huh. es súper importante también. O sea, si miramos, o sea, si vamos a castigar una industria por cómo se comportaba hace 10 años atrás, yo creo que terminamos cerrando casi todas las industrias, ¿vale? O sea, hay que acompañarlas para que evolucionen. ¿Cachai? O sea, si 20 años atrás la industria eran nefastas, a lo mejor en contaminación, en trato laboral, todo eso, pero eso era 20 años atrás. Es ver cómo construimos el futuro. Y en esa construcción de futuro, Paula, hablemos un poco de Aquasur. Sabemos que ahora va a estar este 19, 20, 21, ¿cierto? De marzo en Puerto Montt. Líder B2B va a estar allá, vamos a hacer una cobertura. Cuéntanos un poco de la industria, cómo está jugando este rol en informar, como me decías tú, en unir el mundo startup y, y en este futuro de la acuicultura, digamos. Sí, mira, desde el punto de vista de la innovación, yo creo que la industria acuícola tiene una claridad dada precisamente por las críticas, dada precisamente por que se le hace difícil como este tema como de la aceptación. Eh, y entonces eso ha marcado una ruta de innovación súper interesante, que es una ruta de innovación para la sustentabilidad. O sea, no se innova para cualquier cosa, se innova para tener una industria de producción de salmón más sostenible en base a indicadores basados en ciencia y con reportes claros y públicos, que son estos reportes ESG que las compañías hacen y los gremios también hacen. Y que también a nivel global la industria realiza a nivel del Global Salmon Initiative, que tiene un reporte de sustentabilidad global. Entonces, innovación todo el rato, pero una innovación con un norte, innovación para la sustentabilidad. Eso es súper importante. Y bueno, Aquasur es la feria de acuicultura más importante del hemisferio sur, que concentra precisamente empresas proveedoras que quieren atender esa necesidad de la industria de avanzar hacia una mayor sostenibilidad y llegar a esta promesa de ser la industria que alimenta el futuro. Entonces, Aquasur este año 2024 tiene una bajada que es Aquasur for a Blue Transformation y que se relaciona con este desafío de la FAO de abastecer al mundo de alimentos azules y el rol que tiene la acuicultura ahí, pero cómo de manera sostenible en el tiempo. Abastecer alimentos desde el mar, de calidad y de manera sostenible. Entonces, bueno, Aquasur este año se viene grande, se viene más grande que muchos otros años
tenemos cerca de 455 expositores. Como referencia, el año 2022 tuvimos 260, o sea, crecimos en un 65%, bastante. Tenemos un nuevo recinto, que eso es súper importante. Estamos ahora en acceso Ruta 5 Sur, en lo que es terminales marítimos de la Patagonia, para que por favor la gente no se vaya al otro lado, revise nuestra página web y vea que tenemos nuevo recinto, cómo llegar, etcétera. Hay una sección completa que se llama Planifica tu visita, donde está desde compra tu ticket, cómo llegar, y si quieres llegar en buses de acercamiento, que estamos también haciendo ese llamado. Somos una industria sostenible, por favor traten de usar los buses de acercamiento, no llegar en un auto solito, traten de ir como en grupo y todo, bajar su huella. Y además que hay pocos estacionamientos, entonces también eso es importante, minimizar la congestión, etcétera, para la feria. ¿Qué más te cuento? La feria son 3 días, desde el 19, 20 y 21 de marzo en Puerto Montt. Es una feria que dinamiza mucho la región en los días en que ocurre, o sea, es como está reservada toda la plana de hoteles de Puerto Varas y de Puerto Montt. Eh, Prácticamente las aerolíneas, también todos los pasajes están relacionados con Acosur. Eh, y tenemos eventos tanto en el Teatro del Lago como en hoteles de Puerto Vara, no solo nosotros, sino que también las empresas que van a estar exponiendo en Aquasur y las delegaciones internacionales que vienen. Entonces, es también es como una demostración de lo relevante que es la acuicultura para la zona sur austral. O sea, cómo es movilizadora, en verdad, de negocios, de otras industrias como el turismo, la hotelería. Eh, como, no es cuestionable que la acuicultura es clave en términos de PIB y de movilización de la comunidad en la zona sur austral. Y esta feria es un poco una demostración empírica de eso. Claro. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú comentas, o sea, lo importante que, o sea, cómo la industria, ¿cierto? Es parte de genera riqueza en la zona y también yo creo que puede generar identidad y ahí yo creo que es un trabajo importante que hay que realizar, que tiene que ver, ¿cierto? Con lo que tú decías anteriormente, de trabajar con las comunidades. Ahí hay un trabajo importante que hacer, que todos nos sintamos, o sea, sobre todo los locales se sientan parte de que están creando esta industria, de que los locales se sientan parte que están creando este cambio. Cuando tú me decías, por ejemplo, eh, que la acuicultura en Chile alimentara al mundo, ¿cierto? Estuviera alimentando a todo el mundo, me acuerdo que ya han pasado 100 años y todavía se habla cuando Argentina era el granero del mundo. ¿Cachai? Mm. Entonces, creo que es súper importante eso, o sea, anclarnos como sociedad, como comunidad, sin duda en las necesidades locales, pero también en aquellos que nos puede generar identidad y que nos hace mirar al futuro, ¿vale? O sea, Mm. creo que hay propuestas de futuro que hay que hacerse parte también para poder desarrollarse como país, ¿vale? No solo anclarse en el pasado, sino que también en el futuro. Sí, claro, o sea, es como, o sea, si no hay transformación, no hay futuro. Eso yo creo que es una definición. O sea, ¿cuántas veces es como que, no sé, algún proceso, algún producto, alguna innovación fue como, no, no sirve? Ok, no servía para ese momento porque no te daban los precios, porque es como, no sé, no te daba la tecnología. Pero pasaron 5 o 6 años y sí te daban los precios, sí llegaste como a Es- una factibilidad técnica como del desarrollo. Sin transformación no hay cambio y tampoco hay evolución. Entonces, en este caso, la industria acuícola no solo es esta necesidad de alimentar al futuro desde esta producción sostenible con baja huella hídrica, etcétera, sino que también es un tema como de seguridad social. O sea, piensa que las pesquerías tienen cada vez más vedas, tienen cada vez más restricciones, y hay una comunidad de pescadores artesanales que habitan el borde costero
no solo acá en Chile, sino que en otras partes del mundo, hay un porcentaje muy importante de la población que vive en el borde costero, necesita reconvertirse. O sea, no da la pesca como para que sea una actividad económica de la que pueden seguir viviendo muchas comunidades. Entonces, también ahí hay un tema de la transformación hacia una acuicultura de pequeña escala. Y que en Chile poco se habla de la acuicultura a pequeña escala, pero sin embargo hay muchos acuicultores a pequeña escala que producen hoy ostras, ostiones en Tongoy. Por ejemplo, hay mujeres acuicultoras en Tongoy que producen ostiones, Débora García y una serie de mujeres power que están ahí. Y acá en la zona sur austral está don Justo García, que produce ostras en Chiloé. Pioneros, de verdad. Es como la transformación desde la pesca hacia una acuicultura que es hacia donde vamos también. Por eso te decía, acuicultura es muchísimo más que salmón, es mucho más que eso. Es una forma de pensar en el país en términos como de desarrollo del borde costero, ordenamiento del uso del borde costero, que eso también es algo que hay que trabajar. O sea, sin ese ordenamiento es como que las cosas tampoco terminan como de ensamblarse de una manera apropiada. Y eso es una proyección país, de una política pública, de cómo nos pensamos como país. Nos creemos el cuento, somos una potencia acuícola, claro que somos una potencia acuícola, pero pensémonos así desde la política pública, pensémonos así como desde la identidad local, desde el desarrollo de las comunidades costeras. Y ahí la descentralización es clave. O sea, es como, y avanzar como en una ecología más cercana como a la ecología de los pobres, que es como un concepto súper importante, que es como este concepto de no toquemos los recursos naturales. Ya, ok, es súper importante en ciertos sectores, etcétera, el no tocar, porque hay que conservar, porque son zonas claves para la conservación marina, pero también hay que pensar en las comunidades que de ahí viven, que necesitan extraer esos recursos para tener una economía local o que necesitan que ahí haya actividades económicas para poder tener una economía local y seguir haciendo soberanía en lugares súper aislados. Entonces, ¿es blanco o negro? No, pues, no es blanco o negro, es complejo. Y Claro. transitar esa complejidad es algo, pucha, a lo que creo que las nuevas generaciones, más que meterse como en esta radicalidad, eh, hay que empezar a entender las complejidades, transitar esas complejidades desde la transdisciplina, eh, que bueno, todos estamos llamados a hacer la transdisciplina, es como el último concepto que se escucha como en las comunidades intelectuales, de académicos, etcétera. Hay varias corrientes también de intelectuales sobre cómo abordarlo, pero es difícil, estamos todos tratando de ver cómo se hace, digamos. Oye, Paula, Eh, tenía otra pregunta, pero te voy a uh-huh. hacer esta antes. ¿Qué es la Dale, dale. disciplina? ¿Qué es la transdisciplina? Bueno, la transdisciplina es poder tomar un problema desde distintas disciplinas, pero también anclado a la definición de problemas y traducción desde las comunidades locales usuarias. Entonces, no incluye solamente como un conocimiento científico, como desde, no sé, la ingeniería, desde los profesionales o académicos, sino que también considera los saberes locales y cómo estos conocimientos o estas usabilidades van a ser después también adoptadas por una cultura local e implementadas por un conocimiento y saber local. Entonces, claro, yo puedo decir, va a haber veda desde tal fecha hasta tal fecha. Si no comunico bien esa veda, si es que no tomo unas medidas de mitigación, como, no sé, asociadas a bienestar de esa comunidad local, quizá esa veda puede ser súper poco efectiva como medida. Entonces, transitar la transdisciplina es establecer esta veda basada en ciencia, porque es necesaria para que vuelvan a su normalidad las poblaciones, pero también cómo lo hago para que esto se ancle a la comunidad local de manera real, efectiva.
¿Cómo hago para que estas cosas conversen? Bueno, eso es un problema transdisciplinar, por ejemplo. Y en el caso de la acuicultura es lo mismo, pues es como hacemos más acuicultura, hacemos menos acuicultura, ¿dónde hacemos acuicultura? Te encuentras necesariamente con las comunidades. Claro, Eh, entonces, tienes que ser capaz de transitar la transdisciplina, tienes que ser capaz de tener conocimiento científico súper duro, pero también transitar como en este diálogo con la gente local, con los usuarios. Y, pucha, hacer política pública como desde Santiago o desde otros lados, sin realmente conocer, por eso vuelvo como a este conocimiento de caleta de cuando era chica, digamos, que es como eh, saber hablar con la gente, saber, pucha, escuchar y, y entender cómo ese conocimiento, saber traducir, traducir tu conocimiento y traducir el conocimiento de las personas a los tomadores de decisión. Alguien tiene que ser capaz de transitar eso. Eh, ¿Quién es el llamado a hacerlo? ¿Cómo se hace? Son preguntas en las que estamos, digamos, como no se tienen las respuestas. claro. Oye, es impresionante, bueno, ver que el futuro que tiene la acuicultura, ¿cierto? En la alimentación, la perspectiva social que tiene. A la vez también es bien complejo ver la perspectiva política que hay detrás, ¿cierto? Hablando de política por distintos intereses, distintas necesidades, el cómo se abordan. Creo que se requiere esa transdisciplina para poder llegar, ¿cierto? A buenos resultados. Me parece fantástico que se esté soñando en grande, ¿cierto? Chile es un país que tiene mucho mar, mucha costa, y sería genial saber de que estamos utilizando esa costa para beneficio de Chile y para beneficio del mundo, que detrás de eso hay innovación, que detrás de eso hay tecnología, que detrás de eso hay industria. Que una buena señal es lo que tú dijiste antes, de que los profesionales que están en la industria acuícola, ¿cierto?, están siendo de alguna forma exportados y eso es porque se está generando una industria potente. Entonces, la verdad me parece súper bueno. Ahora nosotros tenemos un momento anti-podcast, Paula, Ajá. ¿vale? En el cual te vamos a invitar, ¿cierto?, a que tú y yo guardemos silencio unos 20, 30 segundos y después te vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Okay. Y la idea de estos 20 30 segundos es que tú un poco entres en un estado, digamos, más de neutralidad para hacer una pregunta diferente, ¿vale? Así que Vale, vamos con los 20 30 segundos de silencio. dale. Y acaba la pregunta. En diciembre del año pasado, científicos del Whale Site pudieron conversar 20 minutos con una ballena jorobada con la ayuda de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Si te dieran la oportunidad a ti de conversar con una ballena, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál es su opinión sobre los humanos? Wow, quizás que no respondería. Bueno, Paula, este fue el podcast Liderazgo B2B.